espacio de servicio público y nuestro colaborador Santos Agrela Páez, nuestro abogado de confianza. Santos, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Pues muy bien, vamos a aprovechar, si te parece, al máximo los últimos minutos del programa. Bueno, tenemos como unos 16, 17 minutitos que nos quedan para despedir el programa y varias preguntas que nos han hecho llegar los espectadores a málagatv@ptvtelecom.com. Os adelanto que la semana que viene tendremos a nuestro otro abogado, a Gustavo Ramírez, así también que podéis, si queréis aprovechar esa ocasión, pues preguntarle cualquier duda, cualquier pregunta sobre algo que os preocupe a Gustavo para la semana que viene. Pero vamos con Juan Vicente Santos, que nos plantea, nos saluda y dice: buenas tardes, me hacen un contrato de alquiler por un año que cumplo en julio. Pues los propietarios me mandan un WhatsApp preguntándome qué quiero hacer, seguir de inquilino o dejar el inmueble. Les contesté que seguir con el alquiler, que por ahora no tenía pensado de irme, a lo que ellos me responden que me van a hacer otro contrato, que ellos tienen por norma hacer un contrato cada año. Les pregunté que para qué lo hacían. No han tenido problemas de ningún tipo conmigo, pues me han contestado, añado, el piso, dice que no le han contestado, dice, pues no me han contestado, y añade que el piso se lo entregaron además vacío, solo con lo imprescindible. Él pregunta a Juan Vicente si es normal que los propietarios hagan esto, que de repente pues propongan un nuevo contrato. En principio no, es decir, la idea es si se hace un contrato de arrendamiento para vivienda habitual, que bueno, lo que la mayoría de las personas que quizás nos estén viendo conozcan por su relación con los arrendamientos de inmuebles, lo normal es que este contrato se vaya renovando. ¿Vale? Establece una serie de años, que en principio son los que están previstos, que ahora son 5, y luego prórrogas automáticas, si las partes no dicen nada. Lo normal es que sobre ese contrato se mantenga exactamente el mismo, salvo con las actualizaciones de renta a través del IPC. Normalmente la gente cuando hace un contrato nuevo es porque se creen, el arrendador, el propietario se cree que haciendo un contrato nuevo, lo que protege es la temporalidad del contrato. Están los contratos por temporada, entonces muchas veces lo hacen por 11 meses, no llegan al año, y bueno, en la confianza de que si el arrendatario no le sale bueno, para que nos entendamos, pues es simplemente con no renovarlo es suficiente. Pero eso no es así. No es así. No es así porque lo que se intenta proteger al arrendatario es que pueda estar el mayor tiempo posible dentro de lo que marca la ley, ¿no? Mayor estabilidad. Y también otro de los problemas que implicaría un nuevo contrato es que el precio se puede fijar nuevo, no solamente la actualización, sino un nuevo precio. O sea que para alguien que quiera alquilar un piso, vamos a decir, larga temporada, para residir ahí varios años, lo normal es que le hagan un contrato de un año o de 5 directamente. Lo normal es que le hagan un contrato en el que establece el periodo mínimo 5 años. Con la nueva normativa es 5 años. Vale. Y luego habrá unas prórrogas automáticas, salvo que alguna de las partes lo... ¿Esas prórrogas se estipulan en años o son normalmente anuales? Normalmente en años. O sea, después de 5 años hay que ir haciendo año a año un contrato. Efectivamente. Conoceremos tal vez gente que lleva en la misma casa 15 años, ¿no? Esto es porque el contrato inicialmente, bueno, ha habido muchos cambios normativos en este sentido. Es cierto. Pero es cierto que las prórrogas suelen ser automáticas por un año, de forma que no te tienes que preocupar de todos los años. No hay que redactar un nuevo contrato, simplemente se va, digamos, si no se estipula lo contrario, pues se va renovando, se entiende como un acuerdo verbal. Efectivamente, lo que llamamos más técnicamente la reconducción tácita, que viene a decir eso, es como un acuerdo, oye, mira, que tiramos para adelante porque nadie lo ha denunciado, ¿no? Nadie ha dicho que no. Sí que es verdad que al 5.º año el arrendador lo que se puede hacer es resolverlo. Manifiesta que no quiere continuar, quizá con la intención de subirle el precio. Ha aguantado la renta durante 5 años porque legalmente no podía subirla, más allá de la actualización del IPC, pero al 5.º año propone resolver el contrato. Y además lo dice claramente en muchos casos, bueno, yo lo que quiero es subirte la renta, no actualizártela, subirla. Lo que antes eran 700, ahora quiero empezar a cobrar 850. Y ahí es donde él podría hacer esto, ¿no? Con lo cual, la respuesta a Juan Vicente es clara. No es normal que después de un año, si tú quieres continuar y ellos quieren que tú continúes, no es normal que tengan que hacer un nuevo contrato. Efectivamente, no es lo habitual. Bueno, Enriqueta dice, tengo un trastero alquilado a un vecino y lo voy a utilizar yo con el pretexto de que no encuentra otro sitio, mi vecino no me devuelve las llaves. ¿Qué me aconsejáis hacer? No hay contrato por escrito, fue un acuerdo verbal. Lleva 2 años más o menos utilizando mi trastero y me paga 20 euros al mes. Yo aquí lo que le recomendaría a esta señora es que lo primero es que hiciese un requerimiento fehaciente, ¿no? Un burofax, donde quedase constancia de la situación y que por supuesto le comunique la resolución del contrato y bueno, y que le devuelva las llaves, ¿no? Claro, dice que es un acuerdo verbal, que no hay un acuerdo por escrito.
Ese es el único problema que va a tener. Lo que no hay duda es que hay un contrato verbal, pero hay un contrato, es más... Y ella está percibiendo 20 euros al mes. Efectivamente, entonces incluso ella o él, dependiendo a quién le puede interesar más, seguramente a él, para alegar que tiene un contrato, pueda sacar a lucir que viene pagando una cantidad, ¿no? En cualquier caso, lo que no puede retener, habría que ver, bueno, pues si no hay contrato, cuando hay contrato lo primero que nos vamos al contrato, si no hay contrato nos vamos a la ley, ¿no? Y ver exactamente cuál es la situación. En el caso de ella, yo comunicaría fehacientemente que quiere resolver el contrato y que en un plazo prudente le devuelva la llave. En función de cómo él reaccione, pues bueno, habría que estudiar el caso más detenidamente y ver, bueno, cuál es la situación concreta. Nunca se nos ha dado el caso de un desahucio, aquí por lo menos en el programa, un desahucio de un trastero, de vivienda, gente que teme que lo echen, que le quieren... Pero de un trastero entiendo que todo será mucho más ágil, más rápido, ¿no? Lo que no puede complicarse es por determinados motivos que sí se complican los de vivienda habitual, ¿no? Estamos habituados a ver en la televisión temas de ocupación, ¿no? Temas de si hay menores, o si cuando llega la persona a la que desahucian no es la que había en el contrato y ahora hay otros que alegan que tienen otro contrato, ¿no? Muchas veces la historia se va complicando y esto va retrasando el desahucio. Cuando no estamos hablando de un inmueble para vivir, para que nos entendamos, para un uso distinto de vivienda, la sencillez que tiene no es que sea más rápido, es que podemos encontrarnos con menos problemas a lo largo del procedimiento. Vamos ahora con Pablo, también es un tema, una consulta sobre temas de arrendamiento. Dice, soy arrendatario de un chalet de 2 plantas desde octubre de 2019. Hasta ahora no había tenido problemas con el arrendador, pero desde hace un par de meses que cambió el seguro de la casa, ha empezado a hacer caso omiso de los avisos que le hemos mandado en un par de asuntos que quería consultar, si debe asumirlo él como arrendador. El primer tema se refiere a un atasco que se produjo en la tubería de salida de la vivienda. Le avisamos con tiempo que había un atasco, puesto que el agua rebosaba por el inodoro de la planta baja. Daba igual de donde viniese el agua, fregadero, lavadora, baños o inodoros de la planta de arriba. En principio se ofreció a enviar a una empresa de Desatoro, pero como no vinieron y ya no podíamos ni ducharnos, llamamos nosotros a una empresa que vino y nos solucionó el problema, abonando nosotros los 152 euros que costó. Esta empresa nos dijo que el atasco estaba en la tubería exterior de la casa, en el tramo que va desde el chalet a la arqueta que hay en una esquina del jardín, seguramente por una mala inclinación que hacía que los residuos se fueran acumulando. Nos dijeron que ya habían estado solucionando un atasco similar en este mismo chalet hace unos años, pero que para confirmarlo y hacer un informe habría que meter una cámara abonando otros 152 euros. El caso es que hemos pedido al dueño que nos abone el pago de la reparación, pero se niega a hacerlo. La pregunta sería, ¿debemos pagarlo nosotros o debe pagarlo el dueño al tratarse de un atasco en una bajante general situada en el exterior de la vivienda? Y en caso de que le corresponda al propietario, si no lo paga, ¿se podría reclamar iniciando un proceso monitorio? El segundo tema, el chalet tiene una salida de ventilación que conecta los baños a una chimenea en el tejado. El problema es que la chimenea no debe estar bien aislada, puesto que se nos cuelan pájaros a través de ella, hasta el falso techo de la cocina, teniendo nosotros que quitar el plafón y abrir la ventana hasta que los pájaros salen. Ya se nos han colado 7 u 8 pájaros y es bastante molesto. Hemos visto que otros chalets iguales de la zona han instalado unas redes metálicas alrededor de la chimenea, supongo que porque tienen un problema similar. Además, por esa chimenea los días de lluvia se filtra agua y gotea por la rejilla de los baños. Las preguntas serían, ¿debe el propietario asumir el coste de poner una red o algún medio para que los pájaros no se cuelen en la vivienda? ¿Y debe modificar o cambiar la parte de arriba de la chimenea para evitar que se filtre el agua a través de ella? Este señor tiene bastantes problemas. Bastantes problemas. O sea, la pobre vive en un chalet con muchos problemas. Los pájaros, el goteo del agua y luego el tema del atasco. Todo. O sea, y el propietario que no paga nada. Y seguramente aquí sea él el que quiera resolver el contrato en algún momento, más que el arrendador, ¿no? Mira, estoy hasta el gorro de mi inquilina, pero bueno, también es verdad que si tiene un atasco, hombre... Sí, bueno, es verdad que son problemas al final que se dan día a día, ¿no? Y muchas veces surgen las dudas de quién tiene que pagarlo. Al final, como bien describe el problema que nos comenta, la urgencia que al final hace que lo pague el arrendatario, ¿no? Que es el que está allí y el que lo sufre. Claro. ¿Cómo resolver esto? Una de las opciones que planteaba de lo del monitorio, bueno, yo lo descartaría, ¿no? Porque realmente el monitorio está previsto para otras cuestiones, no para reclamar una factura que uno ha pagado de algo que no sabe en realidad si debería haber pagado él o el dueño, no es la fórmula, ¿no? Sí que es cierto que esta factura en un momento dado podría hacérsela llegar al propietario y que el propietario, si tiene a bien, dar parte a su seguro,
reclamar ese pago al seguro. Es decir, ya el seguro está, en teoría, para cubrir este tipo de situaciones, y si no lo ha resuelto el seguro, muchas veces sí cubre el gasto que uno ha asumido, ¿no? Aquí es verdad que pone un matiz, y es que dice que el problema es de la casa, no es un problema tanto de un atasco puntual, sino que el problema es de la pendiente... De la inclinación, que no es del todo la adecuada y hace que los residuos se acumulen. Entonces, Se crea bueno, un tapón. cuando hay problemas recurrentes de este estilo y al final no es un siniestro concreto, pongamos el siniestro del viento que se lleva la persiana, ¿no? Es lo mismo que el viento un día se lleve la persiana en tu casa, entonces el seguro te lo cubre, a que cuando va el seguro vea que es que, bueno, que la persiana está mal puesta, O sea, es que la ventana, claro. Efectivamente. Por poner un ejemplo que tal vez quizás todos tengamos más cercano, ¿no? Aquí, si el seguro detecta que el problema es la inclinación, bueno, va a decir que eso es que se tiene que resolver, que es que eso es otra historia, ¿no? ¿Yo qué haría? Le daría parte al propietario, se lo comentaría, le diría cuál es el gasto, si tiene obligación o no, habría que ir al contrato. Muchas veces los contratos establecen horquillas de precio, ¿no? Bueno, pues todas las reparaciones superiores a tanto si las asume el arrendador, todas las reparaciones inferiores a tanto si las asume el arrendatario. Evidentemente, es un problema complicado. Hasta que no se aclare si es un problema de la casa o no, el arrendador puede decir que, bueno, que si hay un atasco, que han hecho ellos para producir el atasco. Por ejemplo, ¿no? Sí. Se me ocurre, pero sin duda el seguro es el que más luz, un técnico puede arrojar luz y decir... claro, le están diciendo que si quieren averiguarlo tienen que meter unas cámaras y que esos son otros 100 y pico euros, 152 euros más, entonces ahí quizás dar parte al seguro sería lo más fácil. En relación con lo de la chimenea, bueno, entiendo que es un problema que venía de antes, en el que ellos no son para nada, bueno, los responsables de ese problema, y entiendo que sí debería hacerse cargo el arrendador. En cualquier caso, misma situación, habría que ver el contrato, aunque aquí sí me atrevería a decir que con bastante probabilidad tiene que ser el arrendador el que ponga solución a esto. Bueno, pues vamos ahora con Maribí, nos saluda, dice buenas tardes, preguntaros si se puede descontar dinero de una herencia con facturas de obras realizadas en viviendas que en mi caso no he pisado en más de 30 años y que nunca he vivido en ellas. Pero son viviendas que están bajo matrimonio, en la que una parte falleció sin dejar testamento y dejó 3 herederos. ¿O tendrían que haber avisado de esa reforma a los 3 herederos antes de realizarse? Nos faltarían más datos, sinceramente, sí, porque es verdad que no sabemos qué tipo de reformas, no sabemos si son reformas para mantener la casa, en muchas ocasiones cuando hay herencias complicadas, quien sí está más al día de cuál es el estado de las propiedades de esta herencia, o aparece como cotitular en una cuenta o como autorizado y puede hacer determinados pagos, bueno, pues va asumiendo roturas quizás de tuberías. Lo que es el día a día de la casa o de la vivienda, ¿no? Y algunas reparaciones sí son de un coste elevado, ¿no? Pero son necesarias. Cosa distinta es que esta señora se haya encontrado con una serie de propiedades que le corresponden por herencia y se haya dado cuenta que otra serie de herederos que sí han estado disfrutando de esas propiedades, bueno, pues han hecho una reforma a su gusto, ¿no? Porque vivían allí. Por tema estético, quizás, ¿no? Más que por que hiciera falta para el mantenimiento de la casa. Sin embargo, si se acredita que esas reformas se han hecho porque eran necesarias, bueno, pues estarían justificados, ¿no? Es más, se han hecho en beneficio de ella. Aunque ella no haya residido allí. Efectivamente, se han hecho en beneficio de ella. Paco dice, 3 hermanos heredamos un piso, pero 2 de ellos tienen derecho habitacional y no me dejan entrar. Desearía saber a qué tengo derecho como heredero, ya que actualmente me encuentro en la calle. O sea, Paco también necesitaría ese piso para vivir, pero por lo que nos pone en su consulta, el derecho habitacional solo lo tienen 2 de sus hermanos, no él. Bueno, aquí lo importante es ver primero toda la documentación, a ver en qué términos se ha regulado ese derecho habitacional o qué derechos tiene él, o si tiene alguno por el legado, por la herencia, etcétera. Si no, ¿cuál es la mayor amenaza que puede plantear esta persona? Nos plantea la duda. Bueno, pues yo quiero mi parte de la casa. Entonces, si no llegamos a algún tipo de acuerdo, yo pongo una demanda, ya que no hay ningún acuerdo, y que sea el juez el que decida. Y si hay que sacar la casa a subasta, pues se saca a subasta. Aunque 2 de ellos tengan reconocido un derecho habitacional... Habría que ver hasta qué punto, qué periodo, si está inscrito, si no está inscrito... Pero lo que está claro es que el derecho habitacional de ellos no puede limitar absolutamente el derecho a la herencia que tenga él. Puede limitar el que no acceda. Bueno, tú que no acceda durante un tiempo, entiendo. Efectivamente, ¿no? Estas personas están viviendo aquí porque también se les dejó en herencia un derecho habitacional, pero bueno, él también es propietario, ¿no? Para que nos entendamos de otra forma, él también va a pagar impuestos sobre esa casa, va a pagar una parte de IBI, va a pagar, bueno, ¿a cambio de qué, no? Mari dice, hace al menos 19 años que ni se me muestran las cuentas de una sociedad limitada,
en la cual poseo el 33%, ni he firmado nada, ni sé nada de las cuentas. Al fallecer el administrador, ¿qué derechos tengo? ¿La gestoría que lleva las cuentas puede impedirme ver las cuentas? La gestoría no puede impedirle ver las cuentas. Siendo ella socia, sí que es cierto que ella, al tener un 33%, sí le ampara una serie de derechos. Por supuesto, el de pedir información, ¿vale? Más allá de ese derecho hay otros como el de que se convoque una junta ordinaria todos los años. Lo que sí que llama la atención es que durante 19 años no ha hecho nada. Esto muchas veces habla en contra de los socios, porque lo que viene a decir es, bueno, usted durante 19 años, para que nos entendamos, ha pasado olímpicamente de todo esto y ahora viene aquí reclamando información, ¿no? Sí puede pedirla, por supuesto. Tiene un tanto por ciento que, como digo, le permite solicitar la convocatoria a una junta. En esa junta se le va a tener que informar de las cuentas y de otra serie de información que ella puede solicitar. Y, por supuesto, lo que puede hacer como socia también es votar, llegado el momento. La muerte o no del administrador es indiferente. El administrador, si ha muerto, tendrá que convocarse a una nueva junta para que vote quién es el nuevo administrador. Tenemos una última consulta rápidamente, Manuel. Muy buenos días. Somos 2 socios que vamos a ponernos por nuestra cuenta con un nombre comercial. Esto es, vamos a ser cada uno autónomos, pero querría saber si nos convendría más hacer una comunidad de bienes para hacer facturas a la CB, comunidad de bienes, entiendo, y ser menos follón. Descartamos la sociedad limitada por los gastos iniciales y de gestor. Bueno, ahí ellos tendrán que ver distintas cosas, ¿no? A nivel fiscal es verdad que, aunque ya digo por delante que no es mi especialidad, ¿no? Pero es cierto que las comunidades de bienes en los últimos años se reguló que si realmente lo que tiene un objeto mercantil, las sociedades civiles, etcétera, van a tener que tributar prácticamente y tener prácticamente las mismas obligaciones que una sociedad. Por lo tanto, si ellos lo que pretenden es evitar determinadas obligaciones fiscales, muy probablemente sí las tengan, ¿de acuerdo? Sin embargo, es posible que no tengan determinados beneficios que sí tienen las sociedades mercantiles, para que nos entendamos, sociedades de capital. Una duda, ¿y qué tipo de comuniones de bienes se establecen, por ejemplo, en España? ¿Para qué tipo de sectores o de actividades? La mayoría de las comunidades de bienes eran una figura más antigua que muchas veces se prevía para gastos en común. Tal vez los dos alquilábamos un despacho o un local y entonces establecimos una comunidad de bienes que, bueno, para es la que se hacía gastos. cargo de los gastos, efectivamente. Esa figura es verdad que cada vez ha quedado más en desuso y muchos están cambiando a sociedades porque ven que la realidad es esa, ¿no? Santos, si nuestros espectadores quieren contactar contigo, plantearte una duda que requiera pues más tiempo, contarte más detalles, ¿cómo pueden hacer? Simplemente buscando mi nombre en Google, Santos Agrela Páez, abogado, le aparecerán pues distintas fórmulas de contacto. También si quieren plantearnos dudas para el programa, pues encantado. Muchas gracias, Santos Agrela Páez, nuestro abogado de confianza.